Este episodio llega a ustedes gracias a Luminati, We Are Lighting. Banco BHD, el futuro que quieres. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Y es una producción de CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Urbanística, donde tenemos a unos invitados que queremos mucho para hablar de un proyecto súper interesante de vivienda social. Hoy estamos acompañados por Esteban González, arquitecto y diseñador urbano, e Ilonka Vázquez, que es arquitecta y antropóloga. Muy bienvenidos ambos a Urbanística. Muchas gracias. Muchas gracias. Placer, muy divertido esto. Miren, la nueva Barquita es un proyecto que tiene una historia muy interesante en términos como de cómo se construye vivienda social en el país, en la ciudad, yo entiendo. Y queremos empezar un poco como por el principio, porque precisamente fue un proyecto que empezó con un concurso, que luego se tuvo que cambiar de lugar. Denos un poco de como el contexto de cómo surge el proyecto, un poco sitúanos en el tiempo, cómo fue que se fue formando esa propuesta. Bueno, ante todo, gracias. Y un placer compartir con gente querida y tan divertido. La Barquita creo que surgió por una necesidad bastante complicada a nivel nacional, a nivel político, a raíz de una catástrofe que hubo en el 2006. Entonces, surgió una comisión que se encargó de armar todo el concurso, y fue un concurso muy retador porque fue un concurso internacional donde participaron tanto firmas nacionales como internacionales. Y nosotros realmente, cuando yo vi la publicación, comenzamos a armar el equipo en la oficina. Yo conocí a Ilonka en ese momento y realmente hicimos un clic a nivel de pensamiento y de persona, que nos llevó también a tomar muchísimas decisiones posteriormente para el concurso, y fuimos hablando a jóvenes con el mismo horizonte que nosotros a nivel social y de arquitectura. Y el equipo que hizo el concurso fue un equipo, yo creo que éramos jóvenes, o sea, éramos jóvenes toditos. O sea, como empezando la carrera, más o menos, la profesión. Sí, no tanto. Ya habían unas cuantas experiencias acumuladas. ¿Estamos hablando de qué año? La Barquita del concurso fue 2012, 2013, si no recuerdo. Entonces, habían paisajistas, urbanistas, Ilonka, con la parte de arquitectura y antropología, habían ingenieros en el equipo, pero los ingenieros estaban muy de la mano con nosotros y tenían bastante sensibilidad con lo que estaba pasando. Y una vez lanzado el concurso, nosotros lo que hicimos fue, vimos todo y nos fuimos para el barrio, nos fuimos para Nueva Barquita. Entonces ahí fue que nosotros nos dimos cuenta de la realidad del tema. O sea, existía un problema no solamente físico con el tema del río, que están viviendo unas condiciones infrahumanas, sino social. O sea, porque eran personas que vivían unas condiciones inhumanas, por decirlo de una forma u otra. Pero ellos no eran infelices. Ellos simplemente estaban preocupados. Cada vez que se nublaba el cielo, ellos rezaban. Porque ellos decían, a subir la cama en blog, a recoger, me voy a poner mi tía, no sé qué, porque ellos sabían que si llovía mucho, problema. Mire, yo creo que cada uno de nosotros, nos podemos, digamos, sentir identificados con esa problemática, porque después de lo que ha pasado en los últimos noviembre, por lo menos en mi taller, cuando empieza a llover duro, las mujeres se ponen nerviosas, y no ha sido ni una ni dos veces la que hay que despacharla temprano, porque empieza a llover, se cierra el cielo, y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar en la ciudad? Entonces uno un poco se puede identificar como con esa necesidad. Lo que pasa es que ya es un poco más primaria, porque en tu lugar, digamos, tu refugio, que es tu casa, es vulnerable a esa situación. Entonces es interesante. Se puede perder todo. Es difícil. Claro, pero es interesante como ponernos en los zapatos de esa gente, ¿entiendes? Que ahora quizá con esta situación nosotros podemos
tener, no es la misma dimensión, pero digamos, nos acercamos un poco a esa realidad. Y fue interesante porque el nivel de resiliencia que nosotros encontramos en esa persona, o sea, yo le pasaba y muy pocos se iban del sitio, simplemente volvían. Y tomaban medidas para que la próxima vez que pase quizá no le afecte tanto. La cama más alta, no sé Sí, qué. Claudia, mira, y eso que dice Esteban es interesante porque nosotros habíamos abordado en otros episodios el tema del déficit habitacional en República Dominicana, que ronda los 2 millones de unidades. Y ese déficit habitacional no es como mucha gente cree que es cuantitativo, no es de que la gente no tiene donde vivir, es un tema cualitativo que representa el 60% de esos 2 millones. Entonces, ese proyecto de la barquita entraba dentro de ese déficit cualitativo de que la persona tiene donde vivir, pero no tiene, digamos, las condiciones mínimas de ese refugio, al que llamamos. Y era curioso porque ellos estaban en Los Minas, donde quizá en la parte de arriba de Los Minas existía una cuadrícula con un nivel de organización X a nivel urbano, que se creó en la época de Balaguer y todo eso, pero ya parte abajo, arriba abajo, con las cañadas y todo eso, se vio un urbanismo espontáneo, natural, que fueron invadiendo. Pero ellos mismos muchas veces construían cosas para protegerse, pero ellos no estaban tomando en cuenta de que ellos tenían un peligro desde el agua y desde arriba, que era la basura, que él tomó los mismos habitantes. Entonces, eran problemas del ser humano y problemas de la naturaleza. Entonces, ellos tomaban medidas increíbles. O sea, nosotros vimos cosas que recogían y tenían todo bastante limpio ellos, pero la basura venía de arriba y no era de ellos. Entonces, ellos no podían tomarse toda esa carga. Entonces, ya con Ilon, que se dio cuenta de una serie de cosas que yo en mi vida había pensado. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, Ilonka, cuando llegaste a la barquita? Bueno, una de las cosas fue que el primer día que vamos de camino hacia allá, yo dije, bueno, miren, nosotros vamos para el barrio de la barquita. Porque andábamos con personas que quizás nunca habían enfrentado, ¿no? El pinchar sus burbujas y pues enfrentarse a esta realidad. Sean ustedes, o sea, yo les decía, no, a ustedes no le va a pasar nada, todo va a estar bien, porque lo importante era conectar. Inmediatamente uno puede conectar con las demás personas, que sea fluido, pues entonces eso pasó. Y poco a poco, ese primer día, poco a poco se fue todo como soltando, esas personas que nos recibieron de las juntas de vecinos, que estaban organizadas. Eso que decía Esteban, inmediatamente se nublaba el cielo. Ya estaba todo un batallón de gente que estaban encargados que si aquel movía camas, que si aquel movía que hay un escritorio. Un abuelito vive aquí, que hay que sacarlo Exacto, adelante. cuáles se sacan adelante, que las mujeres salen con todos los niños suben, ¿no? Hacia las afueras de Los Minas. Y así empezaron, se refugiaban en la iglesia de San José. Entonces, todo eso fue identificado desde el primer día. Y también el ver cómo ellos vivían, qué ellos querían de sí mismos y cómo ellos se esforzaban por lograr algo. Y también el que en algún momento se fue la esperanza. Entonces, en ese stop de la esperanza, el que ya no hay, para ellos no había más nada, pues evidentemente no había de manera de pensar que pueden salir de ahí. Hay esos conceptos de imaginación y de demás, y toda esa pobreza que se mete dentro del tuétano de las personas, ¿no? Entonces, empezamos a dialogar con ellos. Pero ¿cómo ustedes conciben este lugar para vivir? Porque recuerden que el concurso fue en Los Minas, ahí en el lugar de la barquita, donde se inundaba. Teníamos que tener soluciones para que no se inundara, o sea, y no podía vivir más nadie hasta los 6 metros en adelante, pues sí podíamos entonces hacer las propuestas urbanas y de arquitectura. Entonces, lo chulo fue que empezó un diálogo interesante entre nosotros y ellos fueron dando pautas, y ahí es lo que Esteban quizás me dice, bueno, pero tú viste esto y esto, que me di cuenta que la mayoría andaba en triciclo. Sí, pero cuando diseñas un complejo de apartamentos, pues no piensas nunca en el triciclo, no piensas ni siquiera en el motor. ¿Dónde lo dejas? Pones a la gente a tender en el techo, pero esa gente sabe muy bien que se la van a robar. O sea, entonces fueron un sinnúmero de cosas y de detalles y de
de manejo de esa basura que le llegaba de arriba, porque la basura le llegaba de los minas, que bajaban por el barranco. Y de repente nos encontramos con un señor que andaba nos pareció a todos que era su hijo adolescente. Una camioneta que, bueno, era por milagro que andaba, El pero futuro. ese señor feliz estaba recogiendo todos los plásticos, los machacaban con los mismos pies y los llevaban hacia un lugar de acopio que le pagaban evidentemente por eso. Cuando le pregunta, dice, bueno, primero fue una necesidad económica, ¿no? Y segundo, que por lo menos evito que se acumule, se tape y nos inunde más de cualquier lluvia, porque no todas las lluvias lograba esa inundación. Y básicamente, yo digo que básicamente ellos nos dieron a nosotros las pautas para considerar y hacer un concurso viable humanamente, culturalmente. Eso es importante. Porque ustedes tuvieron la oportunidad de ir antes de someter su respuesta. Sí, eso es lo que dice. Muchas Que veces. primero fue. Fuimos muchas veces, inclusive la gente cuando se enteró de que habíamos ganado, hicieron todo una algarabía y una fiesta. Que ustedes eran locales. Y Cuando ellos- ustedes ganaron, celebraron allá. Ellos celebraron porque ellos se dieron cuenta que, no sé qué pasó, pero nosotros fuimos, Dijeron que era lo que más habíamos hecho. ellos mismos dijeron, no, que ustedes ya conocen la realidad de nosotros. O sea, nosotros fuimos muchísimas veces, por tierra y por el agua. O sea, nosotros una vez nos dijimos, pero vamos a llegar a la barquita como ellos salen a veces de la barquita acá en Yola. ¿Y para ir a dónde, por ejemplo? Al centro de la ciudad. A Gualey, se bajaban Allá al barrio de Puerto a Rico, a los Rico, guandules, a los otros barrios las colindantes de Río enfermeras San. y todo eso. A lo que hoy Domingo Sabio, que es los guandules, todo eso. Hay rutas en el río. Pasa que tiene que bajar el río no siempre está navegable porque la basura y todo eso. Y nosotros llegar al río también nos dio otra perspectiva. O sea, nosotros estamos viendo la ciudad desde abajo. desde un punto de fuga que nadie lo ve, Claro. excepto ellos. Entonces, y también nos dimos cuenta de cómo gran parte de la amenaza de ellos no solamente era el río, sino eran las personas, igual que ellos, que vivían parte de arriba en los minas. Porque muchas veces, como dice Ilonka, llovía y el río no subía. Pero la cantidad de basura y agua y todo que bajaba por ahí. Hubo una casa que nosotros vimos, como pasó una lluvia X en el tiempo del concurso, y cuando fuimos después, la casa estaba inhabilitada porque la cantidad de basura que le bajó de la cañada, la casa estaba entera llena de plásticos y basura. Entonces, esas personas perdieron su casa no por el río, sino por la basura de otros igual que ellos. Entonces fue algo, tener un hoyo en la pared incluso, de la fuerza que bajó todo eso. Fue algo curioso porque existía una canchita también, esa canchita creo que jugaban basquetbol una vez cuando la inauguraron, pero la canchita era un punto de reunión de la zona para ellos organizar como un punto de... como los puntos de la... Un punto de encuentro. Un punto de encuentro, donde ellos planificaban cómo y dónde las juntas de vecinos se reunían, y eso que hicieron, que si va a llover, ¿quiénes son los primeros que se van? Cómo y eso. Entonces nosotros dijimos, pero mira, está el punto de acopio, y está levantado, entonces ya tenían una noción de todo eso. Entonces los colchones los subían arriba de los techos de zinc. Para que no se volaran. Para que no se volaran y no se mojaran. Porque un colchón mojado ya no sirve. Empapado, o sea, y con agua sucia y no sé qué. Pero al final lo ponían. Claro. Entonces, fueron cosas que nosotros dimos cuenta, también la vivencia del dominó, de la gente, de la vivencia normal del dominicano. Pero yo no entendí esa parte. Sobre el techo de zinc subían los colchones. Subían los colchones y lo protegían completo. Para que no se mojaran, pero no tanto del agua lluvia. Pero era para que no se lo llevara el río, no se empapara con agua sucia del río. Pero Sí, también entiendo. para que no perdiera el colchón. Era preferible que se mojaran con agua de lluvia que con agua sucia del río. Agua sucia del Claro. río. Y aparte, si salía el sol después, simplemente le quitaban la funda y el sol Se sacaba solo, El por caliente decir. del zinc, el caliente del sol. Una medida súper genial. Y entonces una pregunta, pasa el concurso, ustedes ya tienen su diseño, que gana y demás, pero entonces hay que buscar otro lugar para realmente hacer el proyecto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Dónde es que se hace finalmente? ¿Cómo ustedes adaptan aquel diseño? ¿Es un diseño totalmente nuevo? ¿Cómo se lleva la cultura, como tú mencionabas, la idiosincrasia de esa gente para el otro lugar? Desde el punto de vista de diseño, tomamos en cuenta algo y fue algo interesante que nos exigieran. Es que en las estrategias que nosotros tomamos para abordar el lugar original del concurso, ellos dijeron, ustedes tienen que hacer lo mismo, porque eso nosotros ganamos por eso. Claro, porque ustedes ya, ustedes respondieron al briefing de diseño del concurso
y a la comunidad, Y a o la sea, ya comunidad. eso estaba integrado. Entonces, ¿qué pasa? Al lugar nuevo, que fue un scout de buscar terreno que hizo el Estado, por suerte eligieron algo que no es tan lejos, que no era de que en otro Otro contexto. diferente. O sea, era algo bastante cerca. Cuando nos llamaron, creo que fue un fin de semana, que nos llamaron y nos dijeron, encontramos solares. Y lo que yo nos miramos, digo, bueno, Vamos. Hanson. Y fuimos para allá y encontramos aquello virgen. O sea, ahí no había nada. Wow. Entonces nosotros dijimos, ok, nosotros vamos a sacar gente que está dentro de un tejido urbano, para bien o para mal, está dentro de un tejido urbano. Consolidado. A dar un hábitat nuevo. Entonces ahí fue que nos dimos, ok, vamos a utilizar lo mismo vamos a utilizar la base de datos que tenemos, o sea, de cómo nosotros entendimos a esas personas, cómo entendimos su forma de ser, su forma de vivir, su forma de sobrevivir, mejor dicho, y vamos a ver cómo lo integramos en este solar. Cosa de la vida, el solar que buscaron tenía casi igual o peor la topografía que donde yo vivía anteriormente. Lo cual Es una topografía bastante accidentada. bastante accidentada, lo cual también fue un reto. Habían cañadas, no cañadas contaminadas, pero cañadas naturales, o sea, barrancones en la topografía, lo cual también fue un tema. Entonces, con el equipo ya sí había crecido un poco más, ya teníamos más personas, porque nos vimos se nos viene todo arriba, vamos a buscar gente. Y entonces lo que hicimos fue también buscar gente, personas y jóvenes con mente abierta y que se sepan adaptar a lo que va a pasar. Porque así mismo el concurso tuvo un momento muy lindo de que muchísima gente trabajando, otros no tan agradables porque había una presión hacia nosotros porque había que entregar el proyecto para que el gobierno lo completara. Sí, claro, todas las presiones políticas, Todas las vamos a presiones decir. políticas, y eso es un tema. Entonces, al final salió bien el proyecto, se inauguró, todo el mundo estaba contento, pero Se inauguró en el 2016, ujú. o sea, fue un fast track, o sea, plano mejor entregado, plano que estaban construyendo. Sí, fue todo ahí caliente, todo estaba O siempre sea, caliente. lunes plano, martes en obra. Y yo, wow. Pero fue interesante porque tuvimos que buscar la forma de integrar a esa persona entre ellos en un lugar totalmente nuevo e integrar a esa persona en un lugar nuevo con otro hábitat que había circundante. La vía de llegar a ese sitio tenía que ser unas características especiales, como esa misma vía también dio apertura a un desarrollo urbano en esa zona posteriormente, porque es una zona que después de la Barquita hay grandes constructores dominicanos que han comenzado a construir alrededor, porque ya tienen Una infraestructura. Claro. Muchísimas facilidades que no existían antes, que a raíz del proyecto surgieron. A nivel del tema urbano, nosotros apostamos por crear lo que realmente se debe hacer en una ciudad. O sea, hay un porcentaje altísimo de espacio público en la Barquita. Estamos por encima de lo que exige la ONU y la UNESCO sobre eso. La cantidad de espacio público sociales que hay, de todo. O sea, hay iglesia, escuela, educación primaria, secundaria, polideportiva. Centro comunitario. O sea, que ustedes tienen más de un Emergencia. 10%. La OMS es... Tenemos más del 10%. Muchísimo, casi 40 y pico. De área verde. Sí, tenía muchísimo. Pero- Fue- Porque en ese caso quizá el terreno les jugó a favor, que esos desniveles también Y eso pudieron- nos jugó a favor tanto para la solución urbana y para la solución técnica. Por ejemplo, creamos unas plantas de tratamiento totalmente naturales, Tratamiento de agua. tratamiento de agua, donde se hace por biofiltros naturales con especies que limpian el agua y salen un porcentaje bastante alto de limpieza. Y todo el mundo estaba, pero que eso va a oler mal. No, y es un manto verde dentro del espacio, que alrededor lo que se hizo fue unas rutas para montar bicicleta, luego hay un play de pelota, ¿no? Y no se enteran que hay una planta de tratamiento ahí al lado de ellos. Ujú. Porque es parte del paisaje del proyecto. Cerraron. Volviendo un chin atrás, en el lugar original sí se llegó a hacer el saneamiento del río, se llegaron a sacar a esa gente de ahí, y esa parte de esa gente fue la que se llevaron entonces al sitio nuevo. Hubo un censo y un trabajo bastante arduo que hizo el Estado con Urbe y la ONE y todo eso, un censo bastante, y cerraron el censo a tiempo porque nos dimos cuenta de que muchísima gente de alrededor se habían enterado que la persona de la Barquita le iban a dar una vivienda en un lugar nuevo. Y se aprovechaban. En un fin de semana hacían una casa y se mudaban. Claro. Pero ya había un censo cerrado con una cantidad de personas cerradas. Entonces,
fue interesante porque inmediatamente se fue sacando las personas de la barquita, inmediatamente comenzó a intervenir. No se intervino como realmente se diseñó, porque es una parte del proyecto que se diseñó y no se hizo en realidad, pero quizá es una parte del proyecto que es una oportunidad de hacer en algún momento, porque es de recuperar la ribera del río Sama, creando un parque inundable con unas características bastante especiales. O sea, ¿Y qué se hizo finalmente? Yo sé que sembraron una cantidad de especies junto con el jardín botánico, con recomendaciones de expertos, y hicieron una recuperación a nivel natural. Para que la gente no se vuelva a mudar. La idea de nosotros era crear un parque con especies, pero con amenidades para que las personas puedan usar ese sitio, porque es un sitio natural, o sea, y si se diseña bien, hay muchos riverfront y a nivel mundial, donde el río sube y baja y ya. Simplemente cuando está bajito la gente lo usa, cuando está alto nadie se vaya a meter en un espacio así. Entonces, incluso se pusieron amenidades X, incluso policía y defensa civil y todo eso, para que también estén vigilantes de que no pase nada, de que no se vuelvan a mudar y todo eso, lo cual también eso ayudó. Y buscamos también la conexión de conectar Los Minas, la parte de arriba, con ese gran parque que sucedió en ese momento. Esa misma estrategia nosotros la buscamos y la mudamos al proyecto nuevo. Entonces, esa conexión con lo natural y lo construido fue lo que nosotros buscamos hacer con la nueva barquita. ¿Y cómo, ayúdenos como a imaginarnos, porque precisamente cómo tú pasas de un entorno que creció orgánicamente, que no tiene, bueno, tiene su orden, pero vamos a decir, tiene su propia filosofía, a un espacio ya formalizado? O sea, ¿cuáles fueron esas estrategias tal vez de diseño que los ayudaron a darle forma al proyecto? Bueno, Y cómo, exacto, la parte de esa cultura del sitio le dio forma al proyecto. como había comentado, ellos dijeron lo que querían. De alguna manera lo fueron diciendo, ¿no? Leyendo entre líneas. Como sus actividades. Exacto, sus actividades, sus formas de económicas, ¿no? De cómo manejarse. Y una cosa muy importante era que ellos no querían los espacios negativos que tenían en el barrio. ¿Como cuáles? El espacio negativo de la circulación de drogas, o sea, lugares oscuros, lugares donde podía ocurrir cualquier cosa y te enterabas, bueno, quizás por el Inseguros, probablemente. un sinnúmero de situaciones negativas que sucedían en la barquita per se, allí abajo donde se inundaba, que ellos no querían. Pues bueno, mira, entonces las soluciones no pueden ser nunca igual que esta, tienen que ser otras. Y fuimos entonces dialogando con ellos y planteamos la conformación y la posición de los edificios en sí y el uso del derredor de ellos, de un uso común, pues llegaba a que los espacios negativos, para que, lógicamente, estamos hablando de que esas personas son las que se van a mudar para allá. Y nosotros encontramos de todo ahí, ¿no? Lo muy bueno y lo muy malo. Y pues lo logramos y explicamos con ellos. También otra cosa que pasó muy interesante fue que a la comunidad se educó. Ya había, sabemos la historia de intentos fallidos de multifamiliares, donde los inodoros son rotos, donde no se sabe usar la cocina, etcétera, etcétera, por el mismo tema de costumbres, cultura y demás. Que no es que es malo, sino que es diferente. Claro, exacto, que no que es diferente, simplemente es diferente. Y entonces hubo una muy buena intención de educación a los ciudadanos de que se iban a mudar al otro lado, del uso adecuado de los baños, de la misma cocina, de los espacios comunes. Tipo talleres. Así. Exacto, talleres. Se hizo una especie de maqueta para que la gente pues fuera pasando por ahí. También la gente misma de la comunidad fue la que participó, parte de ella fue la que era parte de la construcción, que si albañiles, que si plomero, que si eléctrico, que si todo eso. Herrero. Entonces y también quienes cocinaban, eran las mismas personas de allá, a sus vecinos y a los obreros que llevaban las compañías a quienes les fue adjudicado según licitaciones, ¿no? Entonces, eso también, esa coexistencia entre lo construido, lo que estoy haciendo, estoy viviendo en él, estoy viendo sus procesos,
lógicamente el ser humano se adapta Y se y lo apropia. entiende. Y se apropia. Y va haciendo ese sentido de pertenencia, ¿no? Como está diciendo Esteban. Y eso es lo que ha logrado que años después todavía esté ahí presente. Hace poco estuvimos allá y fuimos recibidos de manera muy chula. Los niños nos hicieron todo un acto, hicieron desfile, hicieron esto, nos recibieron con todo, querían que nosotros nos comiéramos, bueno, un batallón de cosas. Y entramos por el río, no entramos por tierra, entramos por el río. Y fue una experiencia maravillosa. El ver que estaba funcionando, que sí, que en el balcón habían patos, guineas y cosas, pero tenían ese espacio para tenerlo, ¿no? Que tenían el espacio para meter su triciclo, que no tenían que acostarse con la incertidumbre de que iba a amanecer. Van a robar la cosa. En la barquita lo podían hacer, lógicamente, porque estaban en lugares abiertos. Claro, yo creo que vamos a hacer una pausa sobre este interesante proyecto y continuamos con esta conversación. Así es. Aquí para lo que eres, aquí para lo que viene. En cada uno de los momentos que definen tu vida, te acompañamos hacia el futuro que quieres. El banco referente de la mujer, Banco BHD, el futuro que quieres. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. En Illuminati entendemos que la iluminación es mucho más que luz. Es la forma en que cada espacio cobra vida, transmite personalidad y crea experiencias memorables. Illuminati, we are lighting. Bueno, pues estamos de regreso y nos quedamos justo como en la parte social. Así que cuéntanos un poquito, Ilonka, cómo fue todo ese trabajo, cómo ustedes llegaron a conectar con esa gente, cuál fue el trabajo en términos sociales que implicó la barquita desde el principio. Bueno, lo más importante, y que se sepa a nivel de hacer planes para todos, para los seres humanos, para nosotros los grupos humanos, lo importante es la conexión. Y una conexión no vertical, es una conexión horizontal. Totalmente. No se puede hacer urbanismo, no se puede hacer ciudad, no se puede hacer pueblo, no se puede hacer barrio, no se puede hacer nada donde coexista el ser humano que no conecte con ellos. Por eso es que hay muchos intentos fallidos de ciudades, no solamente aquí. En el mundo hay ciudades que hoy son fantasmas y hablamos también de países desarrollados, ¿no? Claro. Y lo que pasó en la barquita fue una conexión real. Nosotros llegamos a una conexión horizontal, totalmente horizontal. En ningún momento hubo ese, claro que sí, las 2 primeras horas del primer contacto sí fue ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde salieron? Estos son unos jevitos, estos son unos... No existía el término de popi en ese tiempo. Eso vino, no era ni guaguaguá existía en ese tiempo, pero ¿quiénes son estos tigres? Bueno, pero ¿quiénes son estos tigres? Bueno, los tigres que venimos a pues, resolver y a dar, a regalar lo que podemos, lo que estudiamos, lo que conscientemente estamos queriendo hacer. Entonces, las bases del concurso decían una cosa y nosotros hicimos eso y más esto. Es tal que una de las cosas que sucedió, el por qué la barquita tuvo que mover el proyecto de la nueva barquita fue en otro lugar, fue la protesta con mucha razón del tema medioambiental que hubo en el Cachón de la Rubia y los alrededores. Nosotros fuimos uno de los, no sé por qué yo no vitilleo, no comí mucha boca con los otros proyectos, pero nosotros no tocamos el Cachón de la Rubia, a pesar de que en los alrededores podíamos tocarlo, pero no nos interesó. Cuando fuimos ahí, vimos una maravilla, y no solamente vimos la maravilla natural, vimos el uso de una comunidad en ese lugar
de una manera maravillosa. Que yo Y se decía, hacían bautizos y ese tipo de no, cosas. no, y Los unos fines- manantiales maravillosos. Los fines de semana son una cosa increíble. Ese manantial corre, si ustedes vayan, les invito a ir un día. Ese manantial corre, ese pequeñito río corre hacia Los Amas, súper contaminado. Pero ese manantial lucha con esa agua limpia, lucha con esa agua sucia y no se mezcla. Nada, porque va saliendo y el río Sama sigue caminando. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve esa familia que está montando bicicleta, que está haciendo ejercicio, que los niños están jugando, que se montan en los tubos de goma, los inflan y tienen una persona que lo alquila, el que vende los chulitos, el que vende el helado, el que viene. Eso tú no lo puedes romper. Claro. ¿Cómo va a ser que vas a romper? Entonces, ok, entonces vamos a respetarlo, vamos a hacerlo y vamos a coexistir con ellos. Nos tuvimos que llevar las ideas, pues bueno, vamos a crearlo en aquel lugar. Claro, no tenemos el cachón de la rubia en aquel lugar, pero sí podemos crearle ese espacio donde puedan sentarse en familia un domingo a merendar, a jugar, a brincar, a saltar, etcétera, etcétera. Queríamos hacer un espacio de juego, pero no pudimos llegar hasta ahí. Pero sí darle lo que esa comunidad necesita. Es igual a cualquier lugar, para cualquier clase social. Debemos ser horizontales, entrar, penetrar, conocer, ver quiénes están ahí, quiénes van a vivir en él, quiénes van cuando existe. Porque también yo puedo ir a visitar. Claro. Pero tú también diciendo algo que tal vez una reflexión que me parece interesante es que aquí venimos de una traducción urbana española del centro, el parque central, vamos a decir, dentro de las ciudades, que eso se fue disipando. O sea, la Plaza Colón en la zona colonial era como el centro, vamos a decir, administrativo, todos los edificios grandes, bla, 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 y ahí era que se hacía esa dinámica cultural, exacto. Y todo eso se ha ido perdiendo. Y aunque la ciudad evolucionó y tenía sus parquecitos, bla, 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 pero tienen otra naturaleza. Pero lo que estoy conectando mientras los escucho es esta idea de que no solo que trajeron esa dinámica social, sino que la expandieron, es lo que suena, con esos espacios públicos. Porque cuando estuve allí, yo me di cuenta que está el anfiteatro que baja hacia el río, está un parque justo antes del anfiteatro que también pareciera como más de esparcimiento, de hacer más correteo, más que sé qué. Están una serie de jardines interiores dentro de la manzana. Hay otro parque como en el medio geográfico, vamos a decir, del desarrollo. Entonces, está esa avenida principal, no me acuerdo cómo se llama. La Javilla de entrada, que tiene entonces otro carácter también. Entonces, suena también como que lo potencializaron esa dinámica y lo llevaron como, me parece súper interesante de reflexionar en términos de otras, ya mirando a futuro, o sea, de otras posibilidades o para otros proyectos de vivienda social, que no sea solo proveer en la unidad, ni de la forma más eficiente a nivel de construcción y de precio, que obviamente es importante, pero suena a que esto tenía un balance muy específico entre proveer ese espacio que realmente le respondía a la necesidad de la comunidad y lo típico presupuestos, vamos a decir, en términos de obra y de metro cuadrado y todas esas otras cosas. Y liberar un poquito también lo que les comentaba ahorita, de liberar los espacios negativos. Ajá. ¿Cómo logramos eso? Que bueno, pero la parte de atrás del edificio no tiene que ser negativo. la parte de atrás del edificio. O sea, puede ser la parte en la que yo también corra, haga ejercicio, camine con la bicicleta, juegue la pelota, medite, me siente ahí, qué sé yo, pase cualquier cosa. Así evita, o sea, mientras usamos de manera correcta los espacios nunca se arrabalizan. Claro, mientras hayas nunca ojos se en la ensucian. calle. Como... Exacto. Entonces, era crear un poco ese espacio. Y por eso tú ves eso de lo que tú hablabas, se diluyó, ¿no? Se pusieron muchos puntos de cosas. Pero al final, porque también el solar era como un maní, ¿no? Tenía una forma, era un poquito alargado. Eran como dos cacahuetes juntos. Exacto, como que el maní en sus cáscaras, ¿no? y que también pudimos un poco descentralizar y
y manejar bastante esos espacios de circulación y que tuvieran vida siempre, que no fuera ¿quién me estará acechando? Y eso resulta súper interesante porque va ligado a la idiosincrasia que tú mencionabas ahorita un poco. O sea, esta gente, digamos, sobre todo de escasos recursos, viven más afuera que adentro. Es decir, prácticamente adentro se va a dormir. Entonces la vida se hace muy social y estos espacios que comentaba Claudia, pues dan cabida a Sí. todo eso y bueno, y lo potencializan como ustedes muy bien han hablado. Fue algo, por ejemplo, curioso que cuando me llegó eso de la normativa, que tenemos que cumplir con tanto parqueo, y yo, ¿para qué? Entonces yo dije, pero no hay tanto vehículo, hay tanto triciclo y tanto motores. Había un vehículo, sí, lo parcaban, antes lo parqueaban arriba. Entonces nosotros dijimos, ok, el parqueo no es un parqueo, el parqueo es un espacio público. Ujú. Entonces, y buscamos la forma de que no hayan desniveles, que el área verde se integre con el mismo nivel del pavimento para que no hayan containers, el agua, se trabaja un trabajo hidráulico y todo eso. Entonces, esos espacios negativos que la gente, que es el parqueo, esa parte de atrás, no es un parqueo, es un espacio público que también se pueden parquear vehículos en un momento X. Ok, entonces, también cómo llegar a ese parqueo no es una calle. Se trabajó con un diseño de pavimento, todo en hormigón, en parte porosa y parte no porosa, todo eso. O sea, fue como que un trabajo desde el punto de vista de que nosotros agarramos la ingeniería y la convertimos en algo social a nivel urbano, lo cual también creamos esa dinámica. O sea, hay parques, como dice Ilonka, para hacer yoga. Si quieren hacer yoga, por ejemplo. Parques de columpio, de todo eso, basquetbol. Hay parques simplemente que son bancos, y vamos a sentarnos a hablar. Socializar. Socializar y todo eso. Y después ya están las actividades deportivas que no intervienen con la vida. O sea, no es que la cancha de basquetbol no, es que la cancha de basquetbol y al lado hay un parque. Como tú dijiste. O sea, por ejemplo, el parque de arriba del anfiteatro es porque ellos nos dijeron que habían grupos que hacían comparsa para el 27 de febrero y no tenían un espacio Donde ensayar. donde ensayar. Entonces, ok, vamos a crearle un espacio que sea para todos y donde ellos no solamente puedan ensayar, sino en un momento puedan llevar ese trabajo hacia a ellos mismos, a la comunidad, porque muchas veces la comunidad no se enteraba que estaban creando una comparsa que estaba en el malecón el 27 de febrero o el 16 de agosto en su momento, creo que pasó el 17 de agosto. Entonces, son ese tipo de cosas. Por ejemplo, como dijo Ilonka, fuimos no hace mucho y nos recibieron con parte de una de las comparsas del baile. Y eran Qué niños, chévere. eran O de niños. Batón Ballet. Batón ballet, pero Wow. eran niños que yo creo que el más viejo tenía 9 años, el niño es Y niño. la más hiperactiva era una como de 5. Y la que estaba adelante bailando y dándolo todo era una muchachita de 5 años. Dándolo todo. Sí, una cosa increíble. Entonces, Pero bellísimo. fue algo interesante. Entonces, ellos tienen una junta de vecinos, se creó un salón, pero no un salón que es para la junta de vecinos, no un salón que tranquilamente podría funcionar para la junta de vecinos o un templo o una reunión X o que haya alguna actividad de algún deportista ahora que vaya a una charla y puede ir a hacer la charla, pero Ujú. eso no hizo que el presupuesto del proyecto subiera, sino que es un espacio polivalente que tiene tantos usos que todo lo absorbe. Y algo muy curioso, nosotros se logró todo eso que tú estabas mencionando ahorita, de que se llevó todo como a la máxima potencia. Y nosotros tenemos más vivienda en la canita. Mira, Esteban, perdón, y en ese mismo, digamos, recorrido de cosas que tú estás haciendo, nos había mencionado también que se habilita para personas con movilidad reducida. Sí, bueno, eso es algo que nosotros vimos. O sea, había una gran cantidad de personas muy adultas con muchos programas de problemática de movilidad y también con problemas ciegos y una serie de cosas. Entonces nosotros propusimos, ok, vamos a hacer edificios donde exista donde esas personas tengan donde vivir dignamente sin hacer una cosa. Entonces, no es que hay apartamentos para eso. Ahí, bueno, están planta baja, pero todos los apartamentos tienen la capacidad de ser adaptable con una persona con discapacidad. Eso, incluso en ese momento, creo que era el único proyecto a nivel estatal que tenía esa característica. Sí, inclusive nos pasaron los números de su censo, de cuántas personas habían estado registradas con problemas de movilidad, y la parte ya de diseño de los apartamentos que fue por parte de Noemí Saro, otra de las compañeras de las cabezas, De la cabeza. también el paisajismo fue también de Ana Báez. Ella pues se manejaron entre paisajismo, urbanismo y demás, y
y el diseño arquitectónico de esos apartamentos se manejaron para que dentro de esa población, ¿no?, pues tuviera sus espacios de primera mano, ya que sucediera entonces después, Noemí dijo, bueno, pues esto se puede adaptar. Entonces ya ahí las dimensiones un poquito variaban para que pueda Se ajustaron. alguien que... Y pues, también la algo posibilidad. curioso, y fue interesante, por ejemplo, Noemí es española, perdón, y habían bancas, ¿cuántas bancas? Había más bancas que gente, yo creo. Colmados, salón de belleza, billar, la cantidad de negocios que ustedes se imaginan, y nosotros buscamos que, por ejemplo, de hacer un uso mixto. ¿Qué proyecto social tuve en uso mixto en planta baja? Entonces dimos espacio para que existan los colmados, la farmacia, la banca, el salón de belleza, que muy curioso, se creó un centro donde tú aprendías a secar cabello, a cortar cabello, lo cual tú podías poner también un O sea, salón. no era solo el espacio para tener el negocio, sino para la Para la capacitación. capacitación del negocio. Entonces se creaba una economía circular dentro del mismo barrio, que fue algo que interesante que propuso el Estado. O sea, bueno, vamos a hacer un centro progresando, creo que fue que se llamaba, donde enseñan a esa persona a todo eso. Entonces, no es que el local se va a quedar vacío, no, es que si está vacío ahora, pues en 3 meses cuando esa muchacha salga del centro, el alquiler que tenía que pagar era algo mínimo, o sea, algo simbólico, por un tiempo determinado, para que ellos lancen el proyecto, por decir, el negocio. O buscaban financiamiento, una serie de cosas. Pero eso hace que también, porque parte del problema era la economía. Entonces, eso hace que también ellos tengan un modo de sustento dentro de su propio hábitat. Entonces, no tienen que mandar muchachos para donde la abuela que vive en otro lado, sino el muchacho puede estar durmiendo en su casa arriba. O puede venir de la escuela que estaba ahí mismo caminando, porque ahí se creó, como dijo Ilonka, no habían pasos negativos. Entonces, si estaba en el colegio de la Nueva Barquita, pude tranquilamente salir de la escuela, voy caminando a mi casa, saludo a mi mamá que está en el salón, voy a mi casa, como, ella puede subir, comer conmigo, hacer la tarea, y no se pierde esa dinámica, esa unión familiar, que en muchos lados se pierde por la necesidad de que los padres tienen que desplazarse no sé cuánto tiempo. Distancia a trabajar, sino como que todo podría funcionar en ese sentido. O sea, se crearon situaciones que nosotros muchas veces se iban creando, que nosotros mismos nos estábamos dando cuenta de que está pasando esto. Y la solución en el diseño venía muy de la mano con esa necesidad que nosotros siempre, que ellos mismos nos fueron soltando. El proyecto incluye también equipamiento, escuelas, atención de salud. Se tiene escuela de diferentes niveles, o sea, Politécnico, Liceo de Educación Básica, Salud, Progresando, que el Centro Técnico. Tiene estancias infantiles. Infantil, la Iglesia Católica y otro templo que puede adaptarse a cualquier otra cosa. El anfiteatro, un polideportivo grandísimo, un skate park tiene en la parte de arriba. O sea, se pensaron en muchísimas cosas. Ilonka incluso diseñó un parque que no se pudo hacer, pero era lindísimo, que era de juegos, de Trúcamelo. Se inventó un montón. Trúcamelo. Pero un parque. Todos esos juegos tradicionales, la vitilla, un pequeño play para jugar la vitilla. Qué chévere. Pero eso quizás se salió de presupuesto. En otro proyecto se hará. Entonces, y fue muy chulo porque nosotros dije, ¿dónde vamos a poner eso? Dije, no, vamos a regalarlo en el proyecto. El proyecto tiene una vía para correr alrededor, montar bicicleta, lo que los muchachos quieran. Y si le damos un par de vueltas, ellos están haciendo fácilmente un 5K. Okay, o sea, dentro de su propio hábitat, con la naturaleza, con una serie de conexiones, lo cual también promocionamos como que el tema del deporte y todo eso que sucedía en el barrio, porque había muchos jóvenes, porque la Junta de Vecinos en la delincuencia, porque sabíamos que habían problemas, o sea, la droga y la delincuencia en ese punto, en esa clase social, el pan de cada día. Claro. Entonces, buscamos la forma de que no sea el pan de cada día, sino el pan de pocos días. De pocos días. Entonces, se fueron creando ese tipo de situaciones. Mira, estoy oyendo sostenibilidad a nivel social, a nivel, o sea, hablamos ya de, por ejemplo, los apartamentos, el diseño de apartamentos. Han mencionado, obviamente, el paisajismo y más o menos han mencionado lo de la parte ecológica. Pero cuéntanos un poco más en la parte del rescate del frente acuático. Y quiero también que nos cuenten un poco de todo eso está pasando dentro del terreno, pero
también la nueva barquita no está aislada, aunque fuera un nuevo desarrollo. Cuéntenos un poquito más cómo se logró conectar ese nuevo sector con el resto de la ciudad. Fue un tema chulo. Nosotros en el concurso planteamos algo que ellos lo mencionaban, como que lo pedían como requisito. Nosotros, como lo llevamos un poco más, era un tema de proponer un aquabús, que es un sistema de transporte por el río. Nosotros en el concurso diseñamos estaciones dentro de la barquita antigua 2. ¡Qué sueño! Y todo eso. Y nosotros demostramos que desde ese punto de Los Minas hasta la zona colonial, Sí, hasta la zona colonial venía de los humedales de Los Amas. hasta la zona colonial eran 33 minutos por el río. ¿Okay? Eso en vehículo ahora mismo debe ser 1 hora y algo. Uh-huh. Okay. Entonces, ese transporte el gobierno en un momento medio lo cogió para hacerlo integral con teleférico y metro. Y, o sea, si tú vienes de allá, tú vas al Aquabús, te bajas en Gualey, te sube ahí el teleférico, te cogen el metro, tú estás en el centro de la ciudad en nada. Claro. En menos de 40 minutos. O sea, lo que te toma 2 horas y 100 pesos de pasaje te puede tomar 40 minutos y no sé cómo está el metro, creo que son 35 pesos. Ok, o sea, ya es un tema de tiempo, lo cual es un ahorro de vida, o sea, tú tienes muchísimas más cosas que hacer con tu vida, y de económico. Entonces, eso también vino de la mano en un momento de hacer un proyecto de recuperación de la ribera del río Sama, que fue lo que sucedió en la barquita vieja, en la barquita original, como digo yo, que bueno, hizo una intervención en el jardín botánico, recuperación, y nosotros quisimos llegar a esa misma estrategia al proyecto nuevo. Yeah. Entonces, las plantas de tratamiento que se lograron, el agua limpia, la que se utiliza, hay muchas que se utilizan para riego del mismo paisajismo y hay otras que va al río Sama, pero no estamos contaminando el río Sama, estamos entrando agua limpia al río Sama. Entonces, porque el río Sama en ese punto de la barquita lo que hace es que pasa un sifón a nivel natural, entonces se acumula mucho sucio del río arriba abajo, se llega a un punto ahí. Entonces, por eso era un punto conflictivo cuando pasaban las grandes tormentas, la correntía, todos llegaban a ese punto. Así como llevaba el agua, llevaba la basura. Entonces, nosotros diseñamos incluso las especies era que atrapaban la basura, que en caso de podían ir a recogerla después de una manera más fácil. Y las especies que se propusieron eran especies que ayudaban a oxigenar el agua del río. Fue un Fitorremediación. algo así. Un nombre que no me va a salir. Bueno, Ana sí lo condenó. Ana y creo que Maciel también Maciel. y Maciel trabajó en esa parte y dice, no, esos nombres latinos no, quien lo entienda. Ella solamente. Entonces, fue algo muy curioso porque para nosotros era fácilmente una de las partes más importantes del problema. Del proyecto, perdón. Entonces, sucedió, el proyecto se movió, gracias a Dios se hizo una intervención en la ribera del río, no quizá la que nosotros queríamos, pero se hizo una intervención, lo cual, bueno, está bien ya. Entonces, a nivel social también, esa parte educativa, esa gente que vive en la nueva barquita ya tiene conciencia de que el daño que hace el plástico, del daño que hace eso, porque ellos lo sufrieron. Entonces, hay un punto de acopio, un punto de recogida en el proyecto, donde se reciclan el plástico. Reciclan el plástico orgánico. Desconocemos sí. Por lo menos se acopia. Por lo menos se acopia. Porque también, como dije al principio, hay una parte de ellos mismos se organizaban, que había un señor que recogía el plástico, entonces buscamos eso como parte de, vamos a que ese señor se gane la vida de verdad. O sea, porque es un negocio. O sea, claro. La basura es el segundo negocio más prolífero, tercero, después del petróleo y el narcotráfico. Miren, ya tenemos que ir como redondeando para terminar, aunque no lo creamos, está acabando el tiempo. Entonces, digamos... Pero no habló, perdóname Michelle, de la parte porque tiene otra conexión, tiene la conexión al teleférico y al metro. Cuéntanos esa parte. Puedo hablar un poquito. En realidad, todo era un diseño integral, donde estaban el Aquabús que Esteban mencionó, el teleférico y el metro. Que todo estaba concebido. El teleférico inclusive se cotizó en el proceso de construcción de la barquita.
y tenía que conectar con lo que estábamos proponiendo con ese sistema de transporte acuático por el río. Precisamente, y a eso ya entonces voy a entrar a la Javilla, a aquella calle principal de la Nueva Barquita, y preguntaba cómo conectaba entonces con lo que encontramos ahí. Y era que entonces ese barrio iba a poder tener acceso a eso. Iba a haber, te podías montar en un barco en el río, en transporte público, llegabas a la estación, al siguiente muelle, podías subir a la estación del metro o subirte al teleférico, que están más o menos cerca. Y eso iba a tener un punto importante de comunicación y transporte. Y también una cosa que le ayudó mucho al barrio, eso no sucedió porque por lo menos todavía, ¿no? Vamos a esperar que realmente lo hagan, pero ellos fueron felices porque le llevamos agua. El proyecto, como tenía que llevar el agua, aunque se construyó todo un tanque, se calculó un tanque, el tanque eso se hizo allá, pero con todos los estudios, todas las cosas que se hicieron, pues entonces eso benefició al barrio que tenía entonces, se amplió la escuela, el liceo, creo que fue que se amplió el liceo, una escuela, el agua, el mismo tema de los desechos, y también el que sube un poco la valía de su sector. Claro. La calle ya no era esa calle llena de hoyos y polvorienta. Estamos hablando de ya un transporte público que entra ya, que se devuelve en el mismo proyecto y que toda la comunidad se beneficia de una estación del metro ahí mismo, de un teleférico cerquita. Entonces, la Barquita, la Nueva Barquita, este proyecto le lleva a ellos entonces esa gracia, esa mejoría y al inmediato y a todo el circuito. No, y hace que esa zona de la ciudad que estaba totalmente desconectada se conecte. Sí, conectó inmediatamente. Está mejor conectada que muchas otras zonas de alrededor. O sea, esa parte de la Nueva Barquita tiene acceso a metro y teleférico que otras partes de la zona de Santo Domingo Norte quizá son muy complicadas llegar a ese acceso. ¿Y qué le dicen los habitantes? Porque esto yo encuentro desde mi perspectiva que es un problema real que tenemos de que se está construyendo mucha vivienda muy lejos de acceso al transporte. Y tengo la curiosidad que ustedes que tienen una relación más cercana con lo que viven en la Nueva Barquita, ¿cuál ha sido el efecto de eso? ¿Cuál ha sido el impacto de tener esa... le han hablado de cómo eso... La última vez que ellos mencionaron fue creo que Benavides, uno de los comunitarios, que él trabajaba no me sé en qué institución, y él tenía que pasar 3 horas de su vida, 4 horas de su vida, moviéndose en la vida para poder llegar a ese trabajo. Y una persona bastante mayor, que debería estar ya retirado. Entonces, a la hora, él simplemente se monta en su guagua que se para fácilmente frente a su casa, lo suelta en el metro porque hay una ruta alimentadora, se llega a su trabajo y él se está ahorrando tiempo y calidad de vida. Claro. Entonces, ya eso es un ganar-ganar para cualquier otra persona. Y eso es él. La universidad. Pueden llegar más rápido a la universidad. La universidad, hay un Infoté cerca, entonces ellos van para allá de una forma mucho más fácil. Ahora, como se creó una escuela y en el barrio cerca también había otra, que yo sé que el ministerio la amplió durante el proceso. Entonces, los niños no tienen que moverse muy lejos para ir a estudiar todo eso. Entonces, a nivel de conectividad fue algo muy interesante lo que sucedió, porque un proyecto que estaba en una zona totalmente aislada hizo que ese mismo proyecto desarrollara, hiciera un boom por ahí. O sea, como dice Ilonka, la plusvalía que tomó eso por ahí fue lo que hizo que incluso creo que Bisonó y grandes constructoras tienen proyectos. Grandes áreas. Ya tienen proyectos cerca por ahí porque ya hay infraestructura, ya hay agua. Por ejemplo, la Nueva Barquita, el sistema eléctrico soterrado. En la ciudad de Santo Domingo no hay. Es un lujo. Y de data también, porque está todo soterrado. Nosotros nos plantamos en 2 patas y le dijimos, si ponen aéreo, ustedes saben que se van a robar la luz, se va a estar no sé qué. Entonces nosotros dijimos, claro, hay más seguridad. Hay más seguridad, vamos a hacer un proyecto. Por eso un proyecto que nosotros dijimos y buscamos la forma de que sea un proyecto que inspire tanto a nivel político como también como a nivel privado a hacer las cosas bien y no necesariamente más caras. Correcto. O sea, no es un tema de diseño. Un tema de diseño. O sea, si seguimos, porque el tema que tú mencionaste ahorita del déficit de vivienda, para mí esa es la estadística
más manipulables que hay ahora mismo. Así es. ¿Por qué? Faltan tantas viviendas, hay con tantos constructores construyendo, estamos cumpliendo con eso. No, No. porque si construyen vivienda a una distancia X donde no hay una conectividad con la ciudad y todos los habitantes de esa ubicación trabajan en el centro de la ciudad y tienen que pasar 4 horas de su vida para llegar a su centro de trabajo o a su centro educativo, eso no está funcionando. Claro. O sea, Así lamentablemente es un caso fallido. Así es. Eh, Y eso está pasando muchísimo en Santo Domingo Norte. Muchísimo. Hay que preguntarle cuáles viviendas, dónde van las viviendas, cuáles son las ofertas. Claro. Tú me tienes que dar, bro. Entonces, Bueno, un ahora poco, sí. ¿cuáles son esos aprendizajes, verdad? Esos retos que ustedes tuvieron brevemente y si harían algo diferente, aprendizajes que puedan llevar a nuevos proyectos. Y, O ¿qué nos llevamos? recomendaciones ¿Qué nos para llevamos de nuevos- aquí, de este proyecto? Bueno, yo diría que es precisamente esa conexión. La conexión Si con hay la algo gente. que- eso. si hay algo que fui aprendiendo mínimamente cuando empecé a trabajar en construcción, fue que si no conectas con los obreros, pues son tus mejores enemigos. Ujú. Y en la conexión está el ti del asunto. Las ciudades, todas las ciudades es conexión. Si no conectamos esa parte de la infraestructura, de las calles, de las aceras, de los parques, del árbol, del pasto, de la gente, del comercio, con los seres humanos, no hacemos nada. Y si no diseñamos una ciudad de acuerdo a una cultura, tampoco estamos haciendo nada. Y lo que me dio a mí como aprendizaje la barquita fue ese calor humano que tenemos, el ver las alternativas, que todo es plástico, que todo se puede Moldear. manejar, moldear, ¿no? Que todo es esa pasta de barro, que podemos ir haciéndolo mejor y hasta llevar a tener una porcelana china de la mejor calidad. Y eso es lo que de verdad que apuesto con cada conexión y con cada proyecto que le pongo la mano y todo. Y creo que no haría muchas cosas diferentes, salvo una que comenté, pero no la voy a decir. Pero para mí la barquita fue una experiencia de muchas cosas, pero fue bellísima, Qué bueno. fue bella. Qué bonito. Eso es algo que incluso yo tengo un antes y un después de la barquita a nivel Todos. personal y laboral. Y yo digo alguna frase que la arquitectura es para la gente, pero no hay gente sin arquitectura. No hay arquitectura sin gente. Entonces, y la ciudad es un bien social. Entonces nosotros buscamos la forma de que la barquita tenga todo eso. Entonces, la ciudad es un organismo vivo que se va alimentando de nosotros. Entonces, nosotros logramos que esa alimentación de esa información que nos dieron ellos y fue lo que nosotros traspasamos allá. Y no solamente la satisfacción personal que Ailón que yo cuando fuimos lo vimos hecho y los abrazos los abrazos que nosotros nos dieron fueron abrazos que a mí me han dado poco en la vida de esa forma. Entonces, porque son abrazos que te cambian, te resetean, como digo yo. Entonces, y fue un tema que cuando tú te das cuenta de que una buena práctica, un buen urbanismo, una buena arquitectura cambia y toca sensible de la vida humana, que lamentablemente no pasa mucho en nuestra sociedad, pero cuando pasa crean grandes cambios. Entonces, eso es un aprendizaje. Yo siempre busco, de una forma u otra, a nivel personal, de trabajo y docente, que se entienda de que la arquitectura moldea la vida de la persona. Entonces, igual que la arquitectura y urbanismo moldea la vida de las personas y moldea la naturaleza. Y la naturaleza no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Entonces tenemos que buscar la forma de convivir con ella de una forma armónica. Entonces, Me encanta cómo termina este episodio. la verdad yo que creo sí. que es un excelentes conclusiones y Claudia y yo resonamos y conectamos con mucho de lo que ustedes han comentado. Y ojalá que puedan haber muchas más nuevas barquitas, de que todos estos conceptos se sigan usando. Ahora pasamos a una sección que es de preguntas rápidas, de una sorpresa. qué divertido. ¡Wow! Son sorpresas bonitas, Sí, son sorpresas exacto. fáciles. Además de que si son oyentes del podcast la deben de saber.
Arranca, Claudia. A ver, Cuenta. Mira, una palabra que usarían para describir la ciudad de Santo Domingo. caos. Caos para Esteban y para ti, Loca. Para mí una locura. Y un color, Ilonka, que describa la ciudad. Azul. Es algo muy curioso. Amarillo. Amarillo. Amarilla. Qué bien. ¿Y cómo definirían personalmente el término calidad de vida? ¿Qué significa calidad de vida para cada uno de ustedes? Calidad de vida es, dentro de mi punto de vista, ¿no? Es donde puedo ser quien soy, donde puedo moverme como soy, usar el espacio como entiendo que quiero usarlo, siempre dentro de las normas y todo lo demás. O sea, poder tener lo básico dentro de mi derecho como humana, y que eso se me lo proporciona la ciudad, mi casa, mi campo, mi lugar de trabajo, pues hay calidad de vida. Y si hay compañía, mucho mejor. Calidad de vida. Te encanta ese tipo de preguntas así profundas. Puede ser tan profunda o tan poco profunda como quiera. No, pero calidad de vida yo veo como que esa libertad que uno tiene, que uno busca en las cosas que uno hace, si es para llegar a tu trabajo, donde tú tengas una calidad en ese trayecto, en tu lugar de trabajo, que tú tengas una calidad en los servicios, en el acceso a cosas, en la naturaleza, en todo lo que te rodea, donde todo debería funcionar, no de manera perfecta, porque eso no existe, pero sí armónica. Eso para mí, calidad de vida. O sea, porque calidad de vida para cada uno de nosotros va a ser diferente, porque lo vamos a percibir de una forma diferente, pero donde eso que está pasando alrededor de ti te sea placentero de alguna forma u otra. No voy a decir óptimamente, pero sí como que funcione. Para mí eso es calidad de vida. Esteban, y un proyecto que sea urgente en la ciudad de Santo Domingo, que hay que hacerlo ya. Que si no se hunde la isla. Transporte masivo. Transporte público. Para ti, Ilonka. El mismito. O sea, Transporte Por favor, el público tránsito. bien pensado y con poca gente para la foto. o sea, Poca cabeza pensando. Que Poca está como gente para la necesidad. foto. ¿Qué significa eso? O que los mirones, en lo que hay mucha gente, hay 2 o 3 cabezas que piensan y hay un reguero de personas opinando. ¿y qué cambia? Con intereses, Sí. no deberían de estar en la foto. Simplemente no deberían estar en el proceso. Es hacer un diseño de transporte que es posible. Yo creo que Podemos ser educados también. O sea, a nivel de educación ya eso, para mí, el otro día yo dije, wow. No voy a entrar en ese tema, pero wow. Entonces, yo creo que el transporte masivo hace y va a hacer, si eso funciona, si lo logran hacer bien en este país, que cambie la forma de la gente vivir en Santo Domingo. El que usa el metro hoy es diferente que el no usa el metro. Así es. 100%. Así es. O sea, Mira, y tal vez una intervención que pudiera ser urgente, pero en todo caso catalizadora de grandes cambios. ¿Cuál fuera esa intervención? catalizador de grande cambio. El malecón. ¿Qué cambió? ¿Qué el malecón? Exacto. El malecón, el frente marino de la ciudad de Santo Domingo, Funcional. que funciona como un frente marino de una ciudad del Caribe. Pero ¿qué ¿Qué? componente? ¿Cómo tú lo ves? Ayúdanos a Está visualizarlo. desconectado ahora mismo, no solamente a nivel urbano, sino a nivel social. Ok, ya está la parte de tráfico, que ya lo mencionamos, que hay un tema ahí, pero el malecón de Santo Domingo es un tema natural, una característica natural como isla que nosotros tenemos, que nosotros lamentablemente no estamos tomando en cuenta. O sea, no puede ser que el apartamento más caro sea el que está mirando la ventana a otro, cuando tiene un apartamento con vista al mar que no cuesta ni la mitad de lo que cuesta uno mirándole la ventana a otro en el centro de la ciudad. Eso para mí no tiene ningún sentido. Entonces, a nivel social, no es que es que el malecón es un espacio público y como dije ahorita, el espacio público y la arquitectura es para todos. Entonces no se puede sectorizar, no se puede. Entonces, es algo que yo encuentro que cada vez que puedo
intento pasar tanto en vehículo, en bicicleta a veces, antes lo hacía a pie, hace mucho que no. Y yo me siento como que yo estoy en una acera mirando el mar, pero miro para el lado y yo estoy en otra cosa. O sea, estoy mirando otro país. O sea, y hay zonas que sí la han arreglado muy bien del lado sur, del lado de la acera, pero no han hecho nada con la ciudad, que es lo que está pasando en el lado norte. Para mí el malecón cambiaría mucho porque le diera a la ciudad de Santo Domingo algo que poco a poco está pasando de una forma natural. O sea, la gente está usando el malecón, pero a la mala. ¿Y cuál fuera entonces la potencialidad? Lo ¿Qué que se potenciaría? potencializaría, exacto. Si le entramos al malecón con esa visión que tú tienes, ¿cómo? ¿Qué pasaría? Es que, la ciudad la ciudad, estamos rodeados de agua. La ciudad de Santo Domingo está rodeada de agua. El Mar Caribe, Río Sama, Río Jaina, Isabela. O sea, la ciudad de Santo Domingo es una isla. Entonces, sí, tenemos que buscar la forma de cohabitar todo lo que está pasando alrededor. Entonces, si buscamos que que la ciudad de Santo Domingo se busque la manera de que funcione como en ese sentido, vamos a hacer que tú no tengas que movilizarte para obtener ciertas cosas, o sea, y la descentralización. O sea, no puede ser que todo esté concentrado en un solo sitio cuando la ciudad de Santo Domingo, a nivel de recursos naturales, recursos públicos, está todo concentrado en un solo sitio. Entonces, el malecón es uno, el río Sama, todo lo que está pasando ahora, bueno, el Domingo Sabio, ok, pero todavía no se ha logrado una conexión, a mi punto de vista, real con la ciudad. Okay. Está pasando todo lo que pasa por allá arriba, La Cañita, Capotillo, La Sursa, Gualey, todo eso. O sea, muchísimas cosas que están desconectadas. ¿Y dónde vive la mayor cantidad de personas en la ciudad de Santo Domingo? Entonces, tenemos que buscar y pensar cómo utilizar ese recurso natural que tenemos. Por eso digo el malecón, que ahora mismo quizás es lo más fácil de trabajar. Es muy complicado hacer una intervención en todo lo otro. Eso que tú dices es muy interesante porque eso es urbanismo 101. Una calle son dos frentes, uno solo. O sea que es súper interesante. Entonces, eso es importante. Entonces, el malecón, hay una calle que tú no puedes hacerle mucho. Así mismo. Que es el mar. Entonces, y para mí es eso, o sea, buscar la forma de conectar. Hay un tema de conexión a nivel de ciudad que totalmente. no hay una conexión en la ciudad. Entonces, pero creo que oigo como algo ahí de disfrute también, porque al final es un recurso natural que no estamos, tal vez no tenemos acceso para disfrutar a su máxima potencia. Hay un tema social, el dominicano es muy, muy social. O sea, incluso lo que dicen los turistas cuando vienen, el dominicano es el mejor anfitrión. El mejor anfitrión del planeta, y es verdad. Y de hecho el malecón fue uno de los espacios que más se usó en la pandemia. La gente bajaba muchísimo al malecón. Por eso. Porque no habían tanto camiones, no habían tanto carro, era más fácil cruzar. Más fácil cruzar, claro. Y lo utilizaban. Y un espacio abierto. Un espacio abierto, natural, respiraban aire puro, pero porque eso no puede pasar alrededor de todo lo que está pasando. Claro. Y lo que para ti, ¿qué proyecto sería catalizador de nuevas cosas y qué catalizaría? ¿Qué se te ocurre? Yo creo que, pero no sé, una vez estuve analizando, de que, como hablé del transporte, como un proyecto de que tiene que hacer. En la ciudad de Santo Domingo debe haber espacios de parqueo, así como te hacen una torre de 30, 50 pisos hacia arriba y te meten 4 en el soterrado, pues esos 4 que te llenan de parqueos para la gente y que hayan edificios para el parqueo. El parqueo público. Por ejemplo, yo oigo a Esteban hablar de este proyecto del malecón y todo esto. De por sí, ahora mismo se está haciendo todo un embellecimiento en el malecón y se están creando espacios de uso común y de parques y demás. Pero cuando yo paso en la noche, en lo que ya está funcionando, esos parqueos que tú dices, ay, pero mira, tiene 30 parqueos. Esos 30 parqueos se llenan en 15 minutos un domingo. Y luego todo lo demás está parqueado afuera, que es 4 y 5 veces los vehículos que están ahí. El proyecto es bellísimo. De verdad, yo me siento muy feliz de que el malecón se le esté de aquel lado, de la parte sur, se le esté dando la importancia que en los 80 y 90 era la discoteca. Y en los 50 y 60, mi papá y mi mamá se conocieron y se enamoraron en el malecón. Que viví, por lo menos, porque en los 70 no me dejaban mucho andar, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo apostaría a que
en la ciudad se hicieron estudios donde el Estado, o privado también puede ser, que se hagan edificios de aparcamiento que no sean impactantes tampoco, que no sea una mole así llena de cositas, viga, columnas, pero algo que sea chulo, que la parte de arriba se use como parque, o ahora como está de moda el paddle, o se use para área de cumpleaños, o se use para que pase algo. Un edificio ¿no? mixto con parque. Que se rente o pase algo, ¿no? Pero que tenga esa oportunidad de tú, porque ok, tú vas a meter mucha gente en el malecón con algo muy bonito, pero ¿y dónde la vas a poner? En la avenida. Te van a aparcar en la avenida. Y yo creo que apuesto a eso, a pequeños puntitos mágicos de estacionamientos, como ese nuevo que acaban de hacer ahí en la arriba de parte Santa de la Bárbara. Mella, en Santa Bárbara, en la Mella, fuera de la ciudad intramuros, ese tipo de parqueo que no sea tan alto. A ese le falta lo otro que tú dijiste, la magia. Sí, la magia, exacto. Pero digo que así como podemos mucho soterrar, en toda la ciudad está llena de hoyos, lleno de parqueos para las torres, pues que el Estado también de repente pues pueda tener esos pequeños espacios donde pueda hacer parqueos, estacionamientos que sean de uso común. Si lo quieren cobrar y echar el pleito con la ciudadanía, no sé cómo. No, si lo quieren cobrar, no hay que cobrar. Hay que cobrar. Por eso todo el mundo paga por cada. Claro, todo el mundo lo pagaría. Entonces, precisamente, o sea, puede ser hasta el mismo negocio del mismo Estado, de la parte privada, como sea, pero que exista esa comodidad. Me encanta. Yo resueno con, no puedo utilizar otra palabra más que esa, que resonar con todas esas ideas que ustedes tienen. Y es un sueño que yo pienso que es posible. Yo no pierdo la esperanza de que todas estas cosas de alguna manera pasen. Entiendo que tiene mucho de voluntad política, pero entiendo que sí, que esas son las ideas que hay que tirar al ruedo para ver en qué momento prenden. Así que de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido una conversación muy interesante con un proyecto muy interesante que creo que vale la pena y por eso Claudia y yo pensamos que fue interesante traerlo para que se conozca, visibilizarlo más, no solamente lo que se conoce y se ve, sino todo lo que pasó y todo ese tema social que ustedes lograron, que definitivamente es como el elemento diferenciador, como tú muy bien decías, Ilonka, de lo que pasó en este proyecto. La verdad que sí que es un proyecto que yo espero que inspire lo que hemos conversado aquí hoy no a lo que está en el gobierno ahora, a todos los que vengan en todos los siglos de los siglos, amén, porque me quedo muy marcada con algo que tú dijiste, Ilonka, de que al final la ciudad es para todos y la ciudad es para las personas y para crear conexión. Y esa es la realidad, ese es el principio de las ciudades. Una acera o calle que no conecte. Entonces es replantearnos cómo estamos construyendo eso en cada uno de esos granitos, cada uno de esos proyectos y que tengan realmente un impacto no solo económico, sino también social y de conexión, de desarrollo humano, de calidad de vida. De calidad de vida. Bueno, así que muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un rato muy chulo. Chévere, chévere. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio, que se nos fue un poco de tiempo regular, pero se lo merecía. Así que gracias por acompañarnos y esperamos verlo en la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, y estamos en todas las plataformas donde puedes acceder tu podcast. Así que hasta la próxima.